Primero, muchas gracias Marina por la introducción. Me hiciste reír. Bueno, vamos a usar algunas filminas, una presentación a la vieja usanza en PowerPoint. Primero quiero aclarar algo, no puedo hablar en nombre de todo el sindicalismo porque la realidad es que se está dando un debate muy profundo respecto al teletrabajo y ahí creo que las organizaciones que entendemos sobre la cuestión tecnológica vamos a tener un trabajo bastante intenso. Pero bueno, algunos datos como para contextualizar respecto a lo que sucede concretamente en el mundo del trabajo actualmente. Respecto a algunas encuestas, algunas mediciones, se puede decir que en general no hay demasiada información al respecto, porque bueno, son cuestiones, si bien no tan nuevas, por ahí la atención que merecen se empieza a tener recién ahora. Ejemplo, bueno, están ahí, ¿no? Una consultora en España, los voy tirando como para tener algunos porcentajes, algunos números. 68% de los trabajadores, ¿no? Esta encuesta está en un muestreo de aproximadamente 1.000 personas. Dice 68% de las personas es más productivo en su empleo, teletrabajando. 51% prefiere teletrabajar, o sea, le gusta el teletrabajo en España. Un dato, hay muchos más datos que arrojan estas encuestas, pero bueno, los que me parecieron más relevantes son estos. 40% manifiesta trabajar más horas que de costumbre. LinkedIn en España. Esta encuesta tiene un muestreo más importante de aproximadamente 15.000 personas. 53% manifiesta tener más tiempo de calidad en familia. Dato importante, que es donde yo hago a veces hincapié, 62% manifiesta mayor ansiedad, estrés, falta de desconexión mental. Es un tema que está en el tapete muy fuerte, la desconexión. 30% más productivos y sin interrupciones. Encuesta de España de LinkedIn, ¿no? Bien. Después tenemos, bueno, en ADECO, 42% de los argentinos afirma dedicarle más tiempo al trabajo de lo que hacían en las oficinas, por ejemplo. Y hay un trabajo reciente de Ramiro Albrieu, que acá en la Argentina, hay estudios en Sudamérica también que arrojan datos similares, que los potenciales teletrabajadores hoy en Argentina están entre un 27 y un 29% de los totales. Hay que tener en cuenta que del total de los trabajadores en Argentina, el 40% necesita interacción física directa, es decir, estos no pueden hacer o no podrían hoy hacer teletrabajo. Y ahí tenemos una relación muy clara entre los que podrían teletrabajar y los que no hay forma, digamos, o que se les dificulta más implementar el teletrabajo, que tiene que ver con si la tarea es calificada o no es calificada. Es decir, 70% de los que ejercen tareas más calificadas pueden hacer teletrabajo y el 40% solamente no podrían, digamos, ejercer el teletrabajo. Eso como dato. Voy a pedir disculpas porque tenía un machete acá estamos, para agregar porque hay mucha información. Hay una encuesta más reciente de hace una semana, 10 de hace, no, nada, de 10 de junio de este año, hecha que arrancó en abril, en realidad, durante un mes, sobre un total de, bueno, 18.000 trabajadores en los servicios públicos, ¿no? Agencia Pública Nacional. Algunos datos interesantes. El 79% de los encuestados puso a disposición equipos propios, solamente el 21% dan cuenta de equipos proporcionados por la jurisdicción. Bueno, el factor de incidencia en la relación de la realización de trabajo remoto muchas veces se tiene que compartir con los integrantes del hogar. Es un dato muy importante. Todas estas cuestiones las comento para tenerlas en cuenta
en base a lo que viene circulando en los medios o lo que se va debatiendo en general respecto a la implementación del teletrabajo, ¿no? Para ir acercando algunas realidades. Pasamos a la segunda filmina. Bueno, precedentes normativos. 2012 tenemos una resolución del Ministerio de Trabajo que crea la coordinación de teletrabajo, hace algunas recomendaciones respecto a la implementación del teletrabajo, sin carácter vinculante, pero es un principio. Nosotros a partir de 2015 empezamos a implementar a través de un convenio laboral con distintas compañías, a partir del artículo 10 del mismo, entre el 10 y el 14, que eso está en nuestra página web, que habla de cuestiones sobre las herramientas de trabajo, habla del tema de los derechos de autor, privacidad, confidencialidad. Y bueno, creo que ahí hay un trabajo también muy interesante en mi secretario adjunto, que es licenciado en sistemas, Cristian García, que bueno, es un trabajo, a esto se llegó en conjunto con las empresas, trabajando en conjunto, discutiendo, debatiendo todo un buen tiempo y fue muy intenso el debate, pero me parece que se llegaron a artículos muy interesantes que actualmente se están implementando. Hay mucho más para desarrollar, nuestro convenio está en completo movimiento, desarrollo, es una actividad muy dinámica y necesita tener esa flexibilidad. 2019, Ministerio de Trabajo lanza el primer libro que, digamos, no arroja además cuestiones muy precisas, me parece, pero sí algunas buenas prácticas en teletrabajo, trabajo remoto y trabajo conectado. Eso está en la página del Ministerio de Trabajo, es un libro blanco con un libro en PDF, perdón, con algunos conceptos interesantes para ir incorporando. Y hoy 2020 tenemos 14 proyectos de ley en el Congreso. El día martes hay una reunión informativa con los sindicatos de la que vamos a ser parte, gracias a la invitación de la presidenta de la Comisión de Trabajo, que está dando un debate, me parece, muy interesante. Los principales debates que ahora vamos a pasar también a eso son el derecho a la desconexión, que tiene que ver con la jornada laboral, que esa es la madre de todas estas discusiones. Si se incluye o no como capítulo de la ley de contrato de trabajo, o sea que se deja como una ley aparte, y hay un amplio consenso sobre los puntos a incluir. Voy a sumar a los precedentes. Bueno, acá en junio de 1997 la Comisión Europea empieza a debatir todas estas cuestiones, empieza a impulsar el teletrabajo y todas estas cuestiones, y en 2002 se logra el primer convenio marco de la Unión Europea para regular el teletrabajo, que también son cuestiones más bien generales, sin precisar, pero es interesante como precedente. Como precedente, digamos, internacional. Hay unos cuantos más, pero como para ir ubicándonos en el tiempo y cómo fue evolucionando la necesidad de este debate. Bueno, hay como 20 puntos en debate en la ley. Uno, por ejemplo, más importante es si el teletrabajo, todo esto dentro de lo que es el mundo del trabajo, es una actividad, si es una actividad en sí misma o es una modalidad. ¿Por qué vino este debate? Por cuestiones que tienen que ver con encuadramiento sindical, cuestiones que tienen que ver con, bueno, algunos se asustaron cuando nosotros surgimos porque pensaron que íbamos a afiliar a todo el mundo del trabajo, y no es así. Cada actividad tiene su industria o su sector económico bien definido, cada sindicato. Y bueno, ahí nuestra postura claramente es que es una modalidad, que no es una actividad, porque claramente se está implementando en el sector público, en el sector privado y con industrias de distintas características, y etcétera. Otra la cuestión que se está debatiendo es si esta ley debe aplicar tanto el ámbito público como el ámbito privado. Yo creo que sí, yo creo que hay que
además de que hay que sumarlo como capítulo en ley de contrato de trabajo, tiene que aplicar al ámbito público, porque me parece que son los que más lo están utilizando, de hecho, actualmente, incluso más que el sector privado. Bueno, los insumos de trabajo, las herramientas de trabajo, llámese la computadora, bueno, los casos que se utiliza el mouse, la silla, bueno, el lugar de trabajo, ¿no? Esa es otra discusión. En Suiza, por ejemplo, hace unas semanas, no, si bien obviamente son situaciones diferentes, se propone que el lugar de trabajo se alquile a la empresa, ¿no? No digo que eso es lo que haya que hacer, pero son las cuestiones que se están debatiendo. Después, otros dos temas importantes, el consentimiento y la reversión, o sea, que se pueda volver a la situación anterior, que el consentimiento sea por escrito. Desconexión, bueno, esos son dos debates, ¿no? Dos puntos, no extremos, pero desconexión y flexibilidad. Jornada, ¿no? Ahí ahora voy a comentar otra cuestión que se está discutiendo con las horas extras, las guardias pasivas, que pasa mucho en nuestro sector, que también lo tenemos hace rato en nuestro convenio. A mi criterio, discutir el derecho a la desconexión es algo redundante desde el punto de vista jurídico, porque la jornada ya está normada en la ley de contrato de trabajo. Sin embargo, me parece que más allá de eso, hay que trabajar en cultura digital, tanto del teletrabajador como del empleador o de la persona que le esté dando la dirección. Y por otro lado, respecto a la flexibilidad, que digamos que en general se dice que es todo mucho más flexible, bueno, es relativo. Yo creo que no podemos irnos a ningún extremo, ¿no es cierto? Creo que no podemos ni encorsetar la discusión y decir, no, se trabaja de 9 a 18, porque me parece que no funciona eso, ni tampoco que cada uno maneja sus horarios. O sea, me parece que hay que encontrar un punto en el cual no quitemos flexibilidad a esta gran posibilidad que presenta grandes ventajas como el teletrabajo. Nosotros, de hecho, como informáticos lo hacemos hace años y tiene grandes ventajas, pero bueno, hay que observar varias cuestiones, ¿no? La seguridad de los datos, eso es muy importante, la seguridad de los datos, quién es el responsable por la seguridad de los datos y la privacidad del trabajador. En esto podemos hacer otro encuentro también para discutir estas cuestiones. Bueno, el concepto jurídico de los derechos progresivos, ¿no? Que ningún cambio en la legislación puede ser en pérdida de derechos. Esto no es una cuestión solamente en normativa nacional, sino también internacional, en los diferentes tratados. Entonces, este punto es muy importante a la hora de tener en cuenta este debate. Y la determinación de las tareas, ¿no? Ahí es donde coincidimos fuertemente con Javier, en el sentido de que hay que trabajar en objetivos claros, medibles, responsabilidades y tareas previamente asignadas, de vuelta, sin encorsetar, sin ser rígidos, pero sí ser claros en los resultados que se deben obtener. Que después viene otro debate que para mí es el que se va a venir, que es el trabajo por objetivos y no tanto por jornada. Acá voy a compartir un artículo del doctor Altieri del 15 de agosto de 2014. Para mí este es el gran debate de la jornada, que bueno, el título es El nuevo fenómeno de la jornada eterna, ¿no? Esto visto desde el punto de vista netamente jurista laboral, ¿no? Esto hay que abordarlo desde distintas miradas. Pero, por ejemplo, acá una de las cuestiones que expresa, que lo cual es cierto, cuando un juez mira y dice, bueno, desde el momento es que se responde un mensaje hasta el momento en el que se deja de responder, eso se tiene que computar como horas extras o como horas trabajadas, ¿no? Yo no digo que eso sea lo correcto, digo, hay que evaluar cada situación, particularmente en nuestra actividad, la cuestión de las guardias pasivas. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque por los problemas que pueden surgir
con esta cuestión. Digo para evitarlo, digamos, ¿no? Para no, no ir para adelante. Lamentablemente muchas cosas las hacemos como vienen. El teletrabajo se impuso de una forma sin preguntar, lo cual es bueno porque se intensificó todo este debate que por ahí venía postergado, pero hay que tener en cuenta estas cuestiones. Acá hay un fallo, por ejemplo, para mencionar Estados Unidos. Un jefe del Departamento de Policía de Chicago presentó una acción colectiva reclamando que debido al uso de Personal Digital Assistant fuera de la jornada laboral, porque el municipio les pedía que estén 24 horas disponibles para la fuerza, ¿no? Que eso pasa actualmente, por ejemplo, con los trabajadores de la justicia, que no se sabe, pero los trabajadores de la Justicia Nacional tienen que estar disponibles las 24 horas ante cualquier cuestión. Con esto no estoy queriendo decir que hay que pagar horas extras las 24 horas, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es los problemas que pueden surgir ante la falta de objetivos claros y definir todas estas cuestiones. Tenemos, bueno, grandes desafíos, interesantes, buenos, lindos, me parece también. La conectividad. En este contexto se cristalizan diferencias estructurales entre urbanidad y sectores más precarios. ¿Esto qué es lo que genera? Genera grandes problemas para la implementación del teletrabajo. No los tengo macheteados estos datos, pero por ejemplo, en el Gran Rosario, como dato estamos hablando de Gran Rosario, la conectividad baja entre un 30%, o sea, la velocidad de conectividad baja entre un 30 y un 40%. Pensemos que el Gran Rosario tiene una densidad poblacional muy importante, por ende trabajadores y trabajadoras que tienen esa dificultad, ¿no? Entonces pensémoslo a la hora de implementar el teletrabajo. Liderazgo, hay desafíos muy importantes en el liderazgo, no solamente en las empresas, para el sindicalismo también. Hay que hacer un aprendizaje muy intenso sobre el uso de las herramientas. Para esto mismo lo decía Javier también, para que la dirección de los proyectos y las empresas sea armónico, aprovechando todas las ventajas que tiene el teletrabajo. Que cuanta mayor planificación haya, más preparados vamos a estar, y bueno, eso se hace en conjunto con los grupos de trabajo. Hace falta mucha comunicación. Esto lo implemento también, trato de implementarlo lo mejor que puedo en nuestra organización. Y cultura digital, mucha cultura digital para poder sacarle todo el provecho a las herramientas digitales, ya más allá de lo que más se entiende como teletrabajo. Por ahí es una videollamada, una reunión, pero hay muchas herramientas que podemos utilizar para optimizar procesos, en producción, en la industria, lo que se viene con la industria 4.0. El teletrabajo es de una importancia sustantiva para lo que viene en la industria 4.0. Bueno, ¿y qué hacer frente a todo esto, no? Más allá de la regulación actual, de todos los debates que tengan que ver con lo jurídico, que acá quiero digamos, expresar una cuestión, me parece, yo creo que de vuelta, retomando lo que había dicho, que vamos a llegar a algún momento en el que vamos a entrar en un debate sobre el trabajo por resultados y no tanto por jornada, porque de vuelta encorsetar este dinamismo que hay con la jornada es muy positivo, por el tema de esto que se decía digamos, complementar la vida familiar con el trabajo, ¿no? Es un tema eso tener en cuenta. Más allá de la regulación y de la pandemia, lo que viene, tenemos que aprovechar este momento para prepararnos, porque el teletrabajo vino para quedarse y yo estimo y espero que podamos afrontar todos estos desafíos, estemos a la altura para que pueda ir ampliándose. ¿Qué creo que podemos hacer? Educación, mucha educación, incorporar medios virtuales, talleres de innovación y proyectos, incorporar soft skills, se le dice habilidades blandas, yo esto como recomendación en las empresas y también, por supuesto, en el sindicalismo. Hay que incorporar, no todo es lo digital o lo tecnológico. Como bien decía Marina al principio, con una disciplina nos quedamos cortos.
Lo que me faltó comentarle a Andrea, que yo tengo 2 gloriosos años de biotecnología, así que imagínense que, digamos, hay que incorporar distintas disciplinas y hacer trabajo multidisciplinario para poder abordar estas cuestiones. Planificación, de vuelta, mucha planificación para establecer los escenarios que se vienen adentro de las empresas, de tener la mayor capacidad de previsión posible, definir claramente las tareas, las responsabilidades y los alcances. Ahí me parece que el sindicalismo tiene un rol muy importante, el consenso. Ese punto es fundamental. Las soluciones las tenemos que construir en conjunto entre los sindicatos de cada actividad y los empleadores. Porque lo que creo es que con este debate, que seguramente se va a llevar a alguna ley o alguna normativa, porque es necesaria, yo creo que es necesaria en este contexto, creo que tenemos que habilitar a partir de esa ley marco todos los institutos de diálogo para los convenios colectivos de trabajo, porque cada actividad tiene sus particularidades y, bueno, ahí es necesario que los dirigentes sindicales se pongan a tiro con estas cuestiones. A nosotros muchas veces no nos miran con tanta simpatía porque lamentablemente porque creen que todo va a ser reemplazado por robots mañana, y la realidad es que esto va a ser un proceso. Cada actividad va a tener su propia regulación, y creo que todos tenemos que aportar el conocimiento. Acá justamente lo que estamos entrando es en una era donde el conocimiento hoy se tiene que compartir, no podemos ser mezquinos con la información que tenemos, de hecho hay que aprovechar eso. Fíjense toda la información que podemos llegar, toda la información que podemos compartir gracias a Internet, gracias a incorporar el uso de estas tecnologías, y, y creo que vamos a entrar en una era en la que lo que va a predominar es el conocimiento. Y ahí lo que tenemos que entender es que el mejor procesador es el que tenemos acá, es el más importante, el que más vale, y atrás de eso es donde tiene que ir la tecnología, y en eso están los trabajadores, que son los que tenemos que cuidar, los trabajadores y las trabajadoras de todas las actividades, no solamente de la informática, porque necesitan incorporar estas herramientas para poder ingresar en este fascinante mundo de la tecnología. Entonces hay que hacer mucho acompañamiento y, y bueno, creo que eso lo tenemos que hacer todos juntos, así que agradezco muchísimo la invitación al centro, Andrea también con el trabajo que hace siempre, y bueno, a disposición para seguir compartiendo todas estas ideas. Bueno, gracias Ignacio. Y bueno, quédense los dos con el micrófono abierto, porque voy a leer primero las consultas que hacen los participantes del chat, después voy a ir a algunas mías y voy a ir a algunas que referenció acá la amiga Andrea. Hay una pregunta que, bueno, que nos sorprendió a todos los que estamos en el mundo de teletrabajo, que a ver si la tienen vista ustedes dos, la hace Carlos Palotti. Carlos me dice, ¿cómo ven ciertas exigencias de las ART en cuanto a equipamiento en las casas particulares? Bueno, ahí si querés, Javi, eso por ahí me corresponde un poquito. Eh, Sí, por el eh, momento, yo me parece que no hay ninguna cuestión vinculante en ese sentido. Digo esto desde lo jurídico, desde la norma, yo lo que creo es que lo que viene ahí es el tema de los juicios posteriores. Me parece que lo que tenemos que entrar es a tratar de trabajar en prevención. Y esto no solamente es la silla ergonómica, es también en IBM, por ejemplo, hacemos pausas activas. Esto lo fomenta la empresa también, ¿no? Que cada 1 hora se levanten a hacer ejercicios. Eso es muy importante porque parece que no, pero tiende al sedentarismo estar haciendo teletrabajo. Entonces, creo que hay una cuestión de concientización y de, y bueno, hay que legislar con seriedad, ¿no? No apuntar solamente a
al tema de la silla ergonómica. Me parece que es una cuestión de cultura, por eso decía el tema de la educación. Hoy Sí, en día no hay ninguna cuestión que tenga que ver con obligar a que haya prevención en ese sentido en el lugar de trabajo. sí, a mí te digo de unas charlas de otros grupos que integro, Ignacio, una de las empresas, creo, es una de las empresas proveedoras de alimentos más grandes que proveen a las clínicas y eso, me comentó que había que avisarle a la ART que qué empleados estaban haciendo teletrabajo. Que Bueno, eso sí. justamente yo hice eso, ¿no? Avisé qué empleados míos hacían porque me dio miedo que tuvieran. Y otra cosa que, bueno, que ahora se ata un poco, vos hablaste mucho de yo también vi uno de los proyectos dando vuelta, proyectos, por ejemplo, que más allá, yo no sé bien hoy en los proyectos que vos ves y desde el punto de vista de ustedes y de las empresas, ¿qué lo consideran que son herramientas de trabajo? Porque normal es que habría el empleador que proveer y que no. Por ejemplo, a mí me llegó un proyecto donde ponía el gas, la energía eléctrica, todo lo demás, que personalmente consideré que era una estupidez, incluirlo, los taché de cuajo. Pero ustedes, ¿cuáles creen? Porque obviamente las empresas que trabajan hace más de 20 años proveen la máquina, proveen el token, porque como vos también dijiste, el tema de la seguridad es muy importante. Si te roban los datos en tu conexión, no puede ser que el empleado, viste, cuente, corra con todas las culpas, ¿no? ¿Qué es lo Ujú. que es lógico desde el punto de vista de la empresa, que lo tenemos a Javier, y desde el punto de vista de los trabajadores, que sería vos? Sí, Marina, primero y principal me parece que es importante establecer cuáles son los insumos necesarios para la persona para que pueda desarrollar la actividad. O sea, insumos hablamos de fierro, ¿no? De lo que es el hardware y el software que necesita esta persona. Desde un escritorio acorde a las necesidades de esa persona, un ordenador, digamos, una computadora, si quieren llamarlo de un modo, un equipo multifuncional para poder digitalizar documentación o para poder, por ejemplo, imprimir documentación. Esto es como lo básico y esencial, que creemos que en algunos casos puede ser provisto por la empresa, por una cuestión estructural, por una cuestión también de responsabilidad, porque hay un tema de datos acá, hay un tema de información, pero por otro lado también nos encontramos con este tipo de inconvenientes, como decís vos, ¿no? O sea, la RT, ¿qué responsabilidad tiene sobre esto? La persona está en su casa haciendo quehaceres domésticos, por ahí sufre un accidente doméstico, dentro de los cuales la empresa debería de hacerse cargo o no, ¿no? Porque la implicancia que tiene es una persona estática o sedentaria, digamos, en una computadora, desarrollando una actividad específica en un horario determinado, con lo cual se entra en algunos grises, un poco lo que decía Nacho recién, que tiene que ver con una cuestión de responsabilidad por un lado, por otro lado un esquema de trabajo. Me parece que esto habla a las claras también de posibles o futuros inconvenientes que se pueda tener con las personas que realizan home office, porque también tiene implicancia desde el punto de vista, si quieren, clínico. Las personas que usan muchísimo tiempo las pantallas tienen complicaciones oftalmológicas, hay cansancio mental, hay un montón de cosas que están ligadas a la hiperconectividad, pero vuelvo un poquito para atrás, si les parece, para plantear, creo que no sé si es un debate, pero es un pensar que podemos compartir, que es el tema de la hiperconectividad y la efectividad, ¿no? Porque por ahí la persona puede tener la primera conexión en un mail enviado a las 8:05 de la mañana y la última conexión la tiene a las 21 horas. Y podemos sobreentender que esa persona tuvo todo ese horario activo laboral, pero por ahí después, si lo vemos en un sistema de gestión que obviamente reporta el horario del streaming de que la persona está conectada, puede ser que esa persona estuvo trabajando activamente 2 horas. Y después tenemos todo un rango horario que no está comprendido, que no quiere decir que no trabaje. Lo que digo con esto es las implicancias médicas. Me parece que son temas que se viene un debate muy fuerte con la ley de teletrabajo. Hay varios proyectos presentados que comprenden en algunos casos algún tipo de implicancia médica, y en otro caso también lo que tenemos que pensar, ahí justamente están compartiendo la resolución, ¿no? De que la casa se considera un ámbito laboral,
Bueno, me parece que también hay implicancias de que la Superintendencia de Trabajo tenga que tener en cuenta las comodidades que tiene esta persona, los riesgos que tiene, las personas en general, digo, ¿no? Pero me parece que es interesante que lo empecemos a plantear, que empecemos a plantear también de que la tecnología es un medio para facilitar las acciones y la gestión de equipos de trabajo, y bueno, creo que, como lo decía Nacho hace un rato, es un debate que no solo nos debemos, sino que lo tenemos que generar permanentemente, porque lo construimos juntos. Perdón que hice un poco extensa la respuesta. No, está bien. Acá en línea con eso, Janina Cirilli decía, ¿no? Es muy importante el concepto know-how, la confianza de la responsabilidad y de la capacidad de los empleados. Y pensarlo en todo tipo de empresas, no solo relacionadas a las de tecnología. Mi consulta es, ¿qué recomiendan para ser más productivos? Ya que, como dijo Javier, estar online no asegura la productividad. Tal cual, me parece que tendrías que contestar vos, Nacho. Ahí yo, ¿no? De un pie. Sí, ahí ya me Sí. empezaste a retrasar las horas extras, pero bueno, todo bien. Bueno, lo tendríamos que discutir, no en este medio, pero lo vamos a discutir igual. Sí, hay que debatirlo. No, sin duda. A ver, bueno, esto nosotros en informática lo sabemos hace rato. Por eso está bueno que podamos participar de estos debates, porque la realidad es que nuestra actividad digamos, ya está flexibilizada en el buen sentido de la palabra de por sí. Es decir, porque muchas veces nosotros trabajamos por proyectos o por resultados. Entonces, capaz que no tenemos los mismos, digamos, la misma determinación de la jornada que puede ser en otras actividades. Sin embargo, creo que muchas actividades, sobre todo las tareas calificadas o digamos, de trabajo intelectual, ya de por sí están flexibilizadas. Pero por otro lado, creo que digamos, no creo que la forma de ver si un trabajador, una trabajadora está productivo es estar midiendo a través de herramientas digitales. A mí me parece que tenemos que ver alguna forma de vuelta. Vamos a terminar, yo estoy seguro que vamos a terminar hablando de trabajo por resultado, porque hay empleados que por ahí, o afiliados nuestros, que tienen, digamos, una productividad en determinado tiempo, que logran un resultado en determinado tiempo, y otros capaz que logran el mismo resultado en menos tiempo, o en más tiempo. Y eso no quiere decir que que esté trabajando mal. Y sin embargo, el valor de lo que hizo sigue siendo el mismo. Entonces, por eso también tenemos que entrar un poco en esos debates y no pensar tanto en si está trabajando, porque además pensemos que estamos discutiendo, estamos hablando y diciendo que se concilia la vida laboral con la vida familiar o con la vida en el hogar. Y pensemos en, la verdad que no hay una medición al respecto, pero durante estas últimas semanas, conversando con compañeros o compañeras, me decían, che, bueno, hablamos en 5 minutos, y me decía, sí, aguantame 2 minutos que veo qué hago con mis hijos y nos organizamos, ¿no? Entonces, creo, por eso digo, hay que buscar un punto entre la flexibilidad y determinar, digamos, dejar claras algunas cuestiones. Un punto importante que mencionó Javier es el tema de, bueno, ¿qué hogares están en condiciones de llevar adelante el teletrabajo, ¿no es cierto? Esto que mencionábamos previamente, en muchas ocasiones no hay la cantidad de dispositivos suficientes para teletrabajar. Muchas veces se comparte el mismo dispositivo para una clase del colegio o para alguien que tiene que estudiar, o dos personas tienen que trabajar al mismo tiempo. Bueno, todos tienen que tener su propio dispositivo. Y esto que por ahí para nosotros tenemos la suerte de que no sea una dificultad, de hecho yo tengo 2 dispositivos, en algunos casos sí puede suceder. Entonces, tenemos que ir evaluando esas cuestiones. Esto es un proceso que se va a ir dando, pero me parece que está bueno que lo vayamos debatiendo y dejando algunos puntos, arrojando algunas ideas para ir tratando de definirlas. Respecto al gas, de lo que decías, Marina, la luz, internet, si se tiene que correr con el gasto
Bueno, es discutible, ¿no? Por supuesto, yo mencionaba el caso de Suiza que estaban proponiendo que se alquilara el lugar de trabajo. Desde mi lugar de dirigente sindical, por supuesto que estoy a favor de eso. Ahora también tenemos que pensar que, bueno, es cierto por otro lado que el alquiler uno lo paga de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar, tratar de trabajar mucho, hay que trabajar mucho para lograr consensos que permitan implementar todo esto y que se puedan aprovechar las ventajas que tiene sin que termine generando desventajas como la sobrecarga laboral, que hay casos, hay que decirlo, hay casos, como decía Javier, de hiperconectividad. Bueno, ¿cuál es el límite? Esto también lo tienen que ir incorporando los empleadores, los coordinadores, gerentes, etcétera, y bueno, es un desafío.